¿Y si salvar el planeta significara sacrificar el crecimiento económico? ¡Ay, qué dilema! Esta es la encrucijada que hoy día confronta a gobiernos, inversores y, seamos honestos, a nosotros, los mortales votantes de a pie, en todo el mundo. La economía global está bailando al borde del precipicio, donde la lucha urgente contra el cambio climático choca de frente con nuestras ambiciones de llenar el bolsillo y ver el PIB subir como la espuma. Por un lado, la humanidad nunca ha tomado tan en serio la crisis climática. Más de 145 países, que juntos representan la friolera del 77% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, casi nada, ya han establecido o están explorando objetivos de cero emisiones netas para las próximas décadas. Reducir la contaminación se ha convertido en una prioridad global, y no solo por el amor a los arbolitos y los osos polares. También es crucial para la salud pública, la seguridad energética. Adiós, dependencias, y esa utopía llamada estabilidad económica a largo plazo. Es como cuando el médico te dice que dejes el azúcar. Sabes que es por tu bien, aunque tu paladar te odie. Pero aquí viene el problema con su violín de fondo. La forma más rápida de cortar las emisiones es, agárrense fuerte, reducir las actividades que las producen. Esto significa usar menos energía de carbón y gas, esas chimeneas humeantes que nos recuerdan a la revolución industrial, pero con un toque apocalíptico. Menos acero y cemento, la base de nuestro mundo de hormigón. Menos aviación y transporte marítimo. Adiós a los vuelos baratos a la playa y a las entregas al día siguiente. Menos fertilizantes y productos petroquímicos, e incluso partes de la agricultura industrial. Y sí, achicar esos sectores tiene un costo. Son algunos de los mayores empleadores y fuentes de exportación del mundo. Así que, si los encoges demasiado rápido, no solo estás reduciendo emisiones, también estás cortando puestos de trabajo, el crecimiento salarial y, en resumen, las escaleras por las que la gente aspira a subir en la vida. Es como intentar adelgazar amputándote un brazo. ¿Eficaz? Sí, pero con consecuencias un tanto drásticas. Esa tensión incómoda es lo que ha sacado a la deseconomía o decrecimiento, un concepto que antes solo vivía en las polvorientas bibliotecas académicas, al centro del debate climático. El decrecimiento argumenta que en un planeta con recursos finitos, sorpresa, no tenemos infinitos planetas de repuesto. Los países deberían deliberadamente reducir la producción y el consumo intensivos en recursos. En teoría, esto significa economías más pequeñas, más lentas y más sostenibles, con menos desperdicio, emisiones reducidas y un enfoque más estricto en el bienestar, en lugar del crecimiento interminable del PIB. Es el equivalente económico de decir, ya tenemos suficientes trastos, dejemos de fabricar más. Y a medida que la ciencia climática se ha vuelto más urgente, con los polos derritiéndose más rápido que un helado en agosto, la idea ha ganado tracción. El decrecimiento ahora aparece en informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, de la ONU, y se está volviendo más convencional. Libros como Capital en el Antropoceno, de Kohei Saito, que vendió más de 500,000 de copias en Japón, han ayudado a impulsar el decrecimiento a la conversación pública. Parece que, de repente, la gente está dispuesta a considerar la idea de no tener 20 pares de zapatos. Pero, mientras el decrecimiento ha captado la atención, las compensaciones que implica también se hacen cada vez más evidentes. Por ejemplo, Europa ha reducido sus emisiones más que casi cualquier otra región del mundo, bajando aproximadamente un 37% entre 1990 y 2023, mientras su economía casi se ha triplicado. Aplausos para Europa. Sin embargo, la transición no ha sido un camino de rosas. La fijación de precios al carbono y las reformas energéticas han disparado los precios de la electricidad, estrangulado a las fábricas y contribuido a protestas tan animadas como el movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Es el precio de intentar ser el niño bueno de la clase. Siempre hay alguien que se queja por el esfuerzo. Además, parte de esa magia europea reside en una contabilidad un tanto creativa. Las industrias más contaminantes, en lugar de desaparecer, simplemente se mudaron a otros patios traseros. Sí, Europa consume mucho acero y cemento, pero ahora se produce menos en casa y más en lugares como Turquía, India o China, donde las regulaciones ambientales son, digamos, más flexibles y la producción suele ser más sucia. Un truco de magia geopolítico. Hacemos desaparecer las emisiones de nuestro mapa, pero aparecen en el tuyo. Japón, por su parte,
nos demuestra que se puede tener una de las economías con menos emisiones entre las naciones industrializadas avanzadas y aún así enfrentar décadas de crecimiento débil. Esto no tiene nada que ver con sus esfuerzos climáticos, sino con problemas estructurales más profundos, como una población que envejece a la velocidad de la luz, tasas de natalidad que ni para repoblar un barrio pequeño, y una deflación persistente que parece un fantasma que no quiere irse. Es el ejemplo perfecto de que, incluso si eres un modelo de eficiencia ecológica, la vida te puede dar otros palos. Y todo esto está sucediendo en un mundo donde casi 700 millones de personas todavía viven en la pobreza extrema, sobreviviendo con menos de $2.15 al día. Para esta gente, hablar de decrecimiento suena menos a política climática de vanguardia y más a una amenaza existencial. Si los países ricos dejan de crecer, ¿también les cierran la puerta al desarrollo a todos los demás? Es como si los de la primera clase del Titanic les dijeran a los de tercera: oigan, deberíamos dejar de comer tanto, es por el bien del barco. Así que, aquí estamos, con este dilema de tres cabezas. Sabemos que el planeta no puede soportar las emisiones habituales. Eso de business as usual suena ahora a receta para el desastre. Sabemos que los recortes rápidos afectarán a algunos trabajadores y regiones más duramente que a otros, y eso, mis amigos, es un polvorín político esperando a estallar. Y sabemos que decirles a casi 1.000 millones de personas que nunca han experimentado la prosperidad que simplemente acepten un crecimiento más lento, es tanto una falta de tacto monumental como, muy probablemente, políticamente explosivo. Imagínense el titular: Occidente propone a África dejar de crecer para salvar el planeta, mientras ellos aún no tienen nevera. Un chiste de mal gusto, ¿verdad? Entonces, como siempre, tenemos algunas preguntas importantes que responder, y créanme, no son de esas que se contestan con un sí o un no en una encuesta de Twitter. Si reducir las emisiones es inevitable, ¿qué partes de la economía tienen que encogerse realmente? ¿Y cuáles no? ¿Cómo están viviendo los países estas compensaciones hoy mismo? ¿Y existe alguna forma realista de crecer y descarbonizar al mismo tiempo? ¿O alguna forma de decrecimiento es, simplemente, inevitable? La trama se complica, y el guión aún no tiene un final feliz. Para entender mejor este embrollo, si hacemos un zoom hacia el origen de las emisiones globales, la foto es bastante sencilla. La mayoría no provienen de esas bolsitas de plástico que tanto demonizamos, sino de la poco glamurosa espina dorsal de la vida moderna: energía, cemento, acero, combustible y alimentos. Juntos, estos sectores representan la inmensa mayoría de las emisiones globales y son, a la vez, enormes empleadores y exportadores. La industria pesada, acero, cemento, petroquímicos, sola, produce el 22% del CO2 mundial, cifra que sube al 37% si incluimos la construcción. Para alcanzar el cero neto, estas industrias necesitan una metamorfosis tan drástica que partes de ellas, inevitablemente, se encogerán como la ropa en la secadora. Tomemos la electricidad. El ideal es pasar del carbón y el gas a las renovables. Fácil en teoría, pero esas plantas de combustibles fósiles son el ancla económica de regiones enteras. Cerrarlas prematuramente significa no solo la pérdida de empleos directos, sino también el declive de contratistas, la reducción de la base impositiva local y el vaciado de pueblos, desde las cuencas mineras en EE.UU hasta Sudáfrica, donde el carbón genera el 80% de la electricidad. La tensión es palpable. Los apagones ya son una advertencia. El sector energético crece, sí, con millones de nuevos empleos en energías limpias, pero estos se concentran en centros de fabricación y tecnología, a menudo lejos de las regiones carboníferas. Es como si te dijeran: hay muchos trabajos en el metaverso, cuando tú eres minero. La transición suena a ciencia ficción. El acero y el cemento, responsables del 14% del CO2, son aún más difíciles de descarbonizar. Dependen de procesos químicos y calor masivo que liberan CO2, incluso en fábricas eficientes. Producir cemento para llenar una piscina olímpica genera emisiones equivalentes a un pueblo de 700 personas. Sin tecnologías limpias escalables, reducir emisiones aquí significa, simplemente, producir menos. Las consecuencias son concretas: proyectos de vivienda y carreteras estancados, despidos y desaparición de empleos en la cadena de suministro. En países en desarrollo, donde se construyen los cimientos de la infraestructura, esto paraliza el progreso. Lo sentimos, no hay cemento para tu hospital, pero al menos estamos salvando las ballenas. ¡Qué difícil equilibrio!
La aviación y el transporte marítimo carecen de combustibles baratos y sin carbono. Reducir emisiones hoy implica volar y enviar menos cosas, lo que encarece pasajes y bienes. El transporte marítimo, motor del 80% del comercio mundial y propulsado por combustibles sucios, enfrentaría precios más altos en todo, desde lujo hasta alimentos y medicinas. Esto golpea duramente a los países en desarrollo, cuya seguridad alimentaria y acceso a lo básico dependen del comercio marítimo. Y luego está la agricultura. El ganado y los fertilizantes representan casi el 12% de los gases de efecto invernadero. Si sumamos todo el sistema agroalimentario, es un tercio de las emisiones globales. Reducir estas emisiones, ya sea con menos fertilizantes o animales, encarece los alimentos, y ningún gobierno quiere ser el culpable de una cesta de la compra inasequible. Aunque hay promesas en la agricultura de precisión o la regenerativa, aún son incipientes y no ofrecen soluciones masivas sin costos elevados. Es un poco como esperar que un bebé corra un maratón. El dilema central es claro: la asequibilidad a corto plazo contra la estabilidad ambiental a largo plazo. Europa, por ejemplo, redujo sus emisiones un 37% entre 1990 y 2023. Pero los precios del carbono encarecieron la energía, afectando a industrias competitivas. La economía europea se triplicó, sí, pero gran parte de esa reducción de emisiones se logró externalizando la industria pesada. Consumen acero y cemento, pero los producen menos en casa y más en Turquía, India o China, donde las regulaciones son más flexibles. Es el equivalente a limpiar tu casa metiendo todo el polvo debajo de la alfombra del vecino. En países ricos, la caída de industrias como el carbón puede ser absorbida por servicios o tecnología. Pero en naciones de ingresos bajos y medios, la historia es otra. Miles de millones de personas dependen de las industrias que deben encogerse. Disculpe, ¿quiere que salve el planeta o que mis hijos coman hoy? La pregunta es cruda. Algunos países ya viven este dilema. Japón, con una de las economías más eficientes energéticamente y bajas en emisiones, ha sufrido 3 décadas de crecimiento débil y salarios estancados por problemas demográficos. Su caso muestra que ser el chico más limpio del barrio no te asegura ser el más rico o feliz. En contraste, Costa Rica construyó una economía alrededor de la sostenibilidad. Restauró sus bosques, que cubren más del 50% del país, y se alimenta casi al 98% de energías renovables. Esto atrajo a empresas de tecnología y turismo. Aunque no es un país rico al estilo occidental, su esperanza de vida e instituciones son robustas. Es un cuento de hadas verde, pero Costa Rica es pequeña y tiene ventajas únicas. Hidroeléctrica, estabilidad. No se puede copiar y pegar su modelo en India o Nigeria, como si una minifalda le quedara bien a todo el mundo. Entonces, ¿existe un camino donde el mundo sea más limpio sin ser más pobre? La buena noticia es que no todo tiene que encogerse. Algunos sectores crecerán enormemente, como el ego de un político en campaña. La energía limpia es un ejemplo, con inversiones que casi duplican las de los combustibles fósiles. Esto genera empleos y cadenas de suministro verdes. Pero este crecimiento no es equitativo. Beneficia a países con capital y tecnología avanzada, Europa, China, mientras otros, dependientes de viejas industrias, pierden empleos más rápido de lo que llegan los nuevos. Para una transición rápida y justa, se necesitan 3 cosas. Primero, reconversión laboral a gran escala. Los trabajadores de industrias en declive necesitan vías realistas hacia nuevos empleos bien remunerados. El Valle del Ruhr, en Alemania, lo logró con inversión en alta tecnología, pero no es la norma. Segundo, inversión dirigida. Los gobiernos deben concentrar el gasto en energía limpia en lugares específicos, creando ecosistemas industriales completos, como la Ley de Reducción de la Inflación de EU, o la Estrategia China de Baterías y Energía Solar. Pero esto requiere mercados de capital profundos e instituciones sólidas, algo que muchos países no tienen. Y tercero, apoyo a los países que no pueden permitirse desaceleraciones. Las naciones de bajos ingresos necesitan crecer para combatir la pobreza. Decirles que se lo tomen con calma no es justo. Si el sistema global exige descarbonización, debe financiarla con préstamos, transferencia de tecnología y compromisos climáticos reales. Sin ese apoyo, los menos responsables de las emisiones históricas pagan el precio más alto. Es el colmo de la injusticia climática. Esto nos devuelve al dilema central. Una transición rápida es esencial para el planeta.
Una transición justa es esencial para la estabilidad política, y una transición productiva e innovadora es esencial para la oportunidad económica. Al final, el verdadero desafío es reducir las emisiones lo suficientemente rápido, sin romper las economías o dejar a regiones enteras atrás. Es como caminar por una cuerda floja con el futuro de la humanidad como espectáculo principal. Y sí, es un espectáculo que nadie quiere perderse, pero que todos queremos que termine bien.